La primera vez que no invité a mi suegra a San Patricio, mi esposo me miró como si yo acabara de incendiar la casa. No levantó la voz. Ni siquiera dijo nada al principio. Solo se quedó parado en la cocina, con la puerta del refrigerador abierta, sosteniendo una bolsa de queso rallado en una mano y el celular en la otra. Mirando la lista de invitados que yo había dejado pegada con un imán en la puerta. Era una hoja blanca, escrita con mi letra apretada, dividida en 2 columnas, comida por preparar y personas por confirmar. Todo muy normal. Todo muy doméstico. Salvo por un detalle que, al parecer, volvía aquella hoja casi ofensiva. El nombre de Elena no estaba. Andrés leyó la lista 2 veces, como si pensara que se le había escapado. Luego me miró a mí. Yo estaba lavando unas papas en el fregadero, fingiendo mucha más calma de la que tenía. El agua caía demasiado fuerte, rebotando en el acero, y aún así pude sentir perfectamente ese silencio espeso que a veces se forma en los matrimonios justo antes de una discusión. ¿Y mi mamá? Preguntó al final. No respondió por qué no está. No dijo se te olvidó. Fue peor. Dijo y mi mamá, como si yo hubiera extraviado a una persona, como si la hubiera dejado fuera por accidente, como si lo lógico, lo natural, lo indiscutible, fuera que ella estuviera ahí. Otra vez. En mi mesa. En mi cocina. Opinando sobre lo que yo cortaba, lo que yo sazonaba, lo que yo gastaba y hasta la forma en la que doblaba las servilletas. Seguí enjuagando las papas. No la invité, dije. Lo dije sin dramatismo. Sin rabia. Sin ese temblor con el que antes explicaba todo para que no pareciera que yo estaba atacando a nadie. Y precisamente por eso, porque sonó simple y firme, Andrés cerró el refrigerador con más fuerza de la necesaria. ¿Cómo que no la invitaste? No contesté enseguida. Apagué el grifo, me sequé las manos en el trapo de cuadros verdes que colgaba del horno y recién entonces lo miré. La cocina olía a cebolla recién picada y a pan tostado porque estaba probando una receta para ese año. Afuera ya empezaba marzo a sentirse menos frío, y por la ventana entraba esa luz tibia de la tarde que normalmente me calmaba. Ese día no. Como suena, le dije. Este año no viene. A veces la gente cree que las decisiones importantes se sienten heroicas. Como si una dijera algo así y de pronto se acomodara la espalda, sonara música épica de fondo y todas las piezas de la vida cayeran en su lugar. La verdad es menos elegante. Yo sentía el corazón desbocado, las manos frías y una culpa vieja, conocida, instalada detrás de las costillas. Pero aún así lo dije. Porque ya sabía lo que pasaba si no lo decía. Ya sabía cuánto me costaba abrirle la puerta a tu madre. Andrés dejó el queso sobre la encimera. Valeria, no puedes hacer eso. Y ahí estuvo. No, mi mamá te ha hecho daño, no hablemos de lo que pasó la última vez, no entiendo que estés cansada. No. Lo primero fue eso, no puedes hacer eso. Como si el problema no fueran los años en los que esa mujer había convertido cada reunión en una prueba que yo siempre perdía. Como si el problema fuera, por fin, una decisión mía. Yo respiré hondo y pasé por su lado con las papas para dejarlas en una olla. Y claro que puedo. No sé si esa fue la frase que más le molestó o si fue el tono. Andrés siempre había soportado mejor el conflicto cuando yo lo absorbía en silencio. Mientras yo sonriera, recogiera platos, cambiara de tema y me metiera al baño a llorar 5 minutos antes de volver a la mesa, todo le parecía manejable. Pero una cosa era tener una esposa sensible y otra, al parecer, tener una esposa que empezaba a poner límites. ¿Qué es San Patricio?, dijo, como si eso explicara algo. Yo me reí. Y esa risa me salió amarga. Precisamente. Porque eso era lo irónico. San Patricio ni siquiera era una fecha importante para su familia. La tradición la había inventado yo, años atrás, cuando todavía creía que si creaba momentos bonitos, comida rica, una casa acogedora y una mesa bien puesta, iba a lograr algo parecido a la armonía. No quería seguir peleando por dónde pasar Navidad o con quién almorzar Año Nuevo. Así que se me ocurrió hacer una celebración pequeña, alegre, casi tonta si uno la piensa bien. Una excusa para cocinar algo distinto, decorar la casa con detalles verdes, comprar cerveza, hacer un postre con crema batida y poner música suave de fondo mientras la gente conversaba sin temas pesados. Quería una fecha nuestra. No contaba con que Elena pudiera arruinar también eso. La primera vez que organicé San Patricio en casa, fue casi por entusiasmo. Compré un mantel verde botella, servilletas con tréboles diminutos, una olla nueva porque la mía ya estaba rayada, y llené una libreta con listas. A mí siempre me han gustado las listas. Me tranquilizan. En la página de la izquierda anoté el menú. En la de la derecha, ingredientes y pendientes, comprar pan, enfriar bebidas, sacar las sillas plegables del cuarto de lavado, recordar que Lucía no comía picante,
poner hielo en la hielera media hora antes. Ese tipo de cosas que nadie ve, pero que sostienen una reunión entera. Yo todavía estaba en esa etapa del matrimonio en la que quería caerle bien a la familia de Andrés casi con desesperación. No por debilidad, sino porque de verdad pensaba que el cariño se construía así, siendo considerada, útil, amable. Preparando café como a ellos les gustaba. Aprendiendo quién tomaba refresco light y quién normal. Guardando recipientes con sobras para que se llevaran comida. Mi amor siempre fue muy práctico. Yo demuestro afecto acordándome de los detalles. Elena, en cambio, demostró desde el principio que no le interesaban mis detalles. La primera vez que entró a nuestra casa después de la luna de miel, no dijo qué bonita les quedó. Dijo, yo habría puesto el sofá al otro lado, pero bueno, ustedes sabrán. Así, con esa sonrisa fina que nunca supe describir bien. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de inventario. De evaluación. Como si fuera tomando nota de todo lo que no le gustaba y administrándolo poco a poco para que ninguna crítica pareciera demasiado grande por sí sola. Después vinieron las pequeñas cosas. Siempre pequeñas. Cosas tan pequeñas que cuando yo intentaba explicarlas en voz alta, hasta a mí me sonaban insignificantes. Que moviera los frascos de especias en mi cocina porque así tenía más lógica. Que abriera mi refrigerador sin preguntar y dijera que yo compraba demasiados yogures caros. Que comentara que Andrés se veía más delgado desde que ya no come comida de verdad todos los días. Que levantara una toalla del baño con 2 dedos para preguntarme si yo siempre usaba ese suavizante tan perfumado. Que llegara con un recipiente de arroz o de albóndigas por si no alcanzaba. Siempre por si acaso. Por si yo no sabía. Por si yo no podía. Por si yo no era suficiente. Y yo, en lugar de enfrentarla, me dedicaba a corregir detalles. Cambiaba marcas del supermercado. Añadía un plato extra. Limpiaba 2 veces el baño. Me despertaba más temprano cuando había visitas para tener la cocina impecable antes de que ella llegara. No lo veía entonces, pero vivía preparándome para que me examinaran. El primer San Patricio fue el comienzo de esa dinámica, aunque en ese momento yo todavía quise leerlo como nervios, torpeza o diferencia de carácter. Había pasado toda la mañana cocinando. Recuerdo perfectamente el vapor empañando los vidrios, el ruido de la licuadora, el perejil picado pegándose al cuchillo, mis medias deslizándose un poco en el piso porque había trapeado hacía poco. Llevaba un delantal verde con un bolsillo delantero donde guardaba el celular. Tenía una lista pegada al microondas con horarios, meter la carne al horno a las 2, calentar el pan a las 5:30, sacar la mantequilla una hora antes, revisar hielo. Todo iba bien. Incluso me sentía contenta. Hasta que sonó el timbre casi 2 horas antes de lo acordado. Yo miré el reloj con el ceño fruncido y pensé que a lo mejor era un repartidor que se adelantó. Pero no. Cuando abrí, vi a Elena parada en la entrada con una bandeja cubierta por papel aluminio y esa misma expresión de quien llega a un sitio donde no confía en que la situación esté bajo control. Vine antes para ayudarte, dijo, sin esperar invitación para pasar. Yo le dije que no hacía falta, que todavía me faltaban algunas cosas pero iba bien. Ella ya venía entrando. Llevaba perfume fuerte, de ese que se queda en el pasillo varios minutos después, y un suéter color crema que contrastaba con la bandeja caliente que puso en mi encimera como si fuera una extensión natural de su casa. Traje puré, anunció. Nunca se sabe si la comida va a rendir. Nunca se sabe. Ahí mismo debía haber entendido que no había venido a ayudar. Había venido a supervisar. Pero en ese entonces sonreí. Hasta le di las gracias. Mientras yo batía una salsa, Elena empezó a abrir gabinetes buscando cucharas. Luego movió una tabla, cambió de lugar una jarra y preguntó dónde guardaba los platos hondos, aunque ya había estado en casa varias veces. A los 10 minutos parecía haberse instalado con una comodidad que no era suya. A los 15, ya me estaba corrigiendo el punto de sal de una olla. Yo le pondría un poco más, dijo, probando con una cuchara que ni siquiera había lavado antes de meterla. Andrés siempre ha sido muy desabrido para comer, pero esto sí quedó algo plano. No me preguntó si quería opinión. No me preguntó si esa receta era así. No me preguntó nada. Lo declaró y siguió como si fuera completamente normal. Yo sentí ese pinchazo conocido de humillación, pero lo escondí rápido, porque todavía faltaba que llegara el resto de la familia y yo no quería empezar una fecha que yo misma había organizado con una mala cara. Así empezó. Con una bandeja de puré que nadie había pedido, una cuchara metida en mi olla y una frase dicha en tono de comentario casual. Lo peor es que, si esa hubiera sido la única vez, quizá hoy ni siquiera estaría contándolo. Pero no fue la única. Fue la primera. Esa primera vez todavía podía convencerme de que no era para tanto. Que era cuestión de carácter.
Que Elena era así con todo el mundo. Que yo tenía que aprender a no tomármelo personal. Que, con el tiempo, ella iba a relajarse conmigo. Que si yo hacía bien las cosas, si la trataba con respeto, si no reaccionaba a cada comentario, eventualmente íbamos a encontrar un punto medio. Esa fue la historia que me conté durante meses. Hasta el segundo San Patricio. Para entonces, yo ya tenía más práctica. No solo en cocinar o en organizar, sino en anticiparme. Compré todo con más tiempo, elegí un menú más sencillo para no estar corriendo, dejé cosas adelantadas desde la noche anterior, sobre todo, traté de dejar menos espacios abiertos a ayuda. Era una forma elegante de decir que no quería que nadie metiera mano en mi cocina. Incluso hablé con Andrés unos días antes. Estábamos en el supermercado, empujando el carrito entre las góndolas de siempre, cuando le dije, tratando de sonar casual. Oye, este año estaría bueno que tu mamá llegue a la hora que es, ¿no? Él estaba comparando dos marcas de cerveza. Ni siquiera levantó la vista. Sí, claro. Lo digo en serio, insistí. El año pasado llegó muy temprano y se complicó un poco. Ahí sí me miró, pero no con atención real, sino con esa expresión de ya vamos a empezar. Valeria, es mi mamá. Solo quiere ayudar. Yo apreté un paquete de servilletas entre las manos más de lo necesario. No necesito ayuda, le dije. Solo quiero que respeten los tiempos. Andrés suspiró, como si yo estuviera haciendo un problema de algo mínimo. Bueno, le digo. Nunca supe si realmente le dijo. El día de la reunión, yo ya estaba con ese nudo en el estómago desde la mañana. No era por la comida. Era por la expectativa. Por esa sensación de estar preparándome no para compartir, sino para resistir. Aún así, todo iba bien. La casa olía a pan caliente. Había dejado la mesa puesta desde temprano, con un mantel nuevo, esta vez un verde más oscuro, menos hospital, como había dicho Elena el año anterior, y platos blancos sencillos. Puse música bajita en el parlante de la sala y abrí un poco las ventanas para que circulara el aire. Eran las 5:30. La hora que yo misma había puesto en el mensaje del grupo. A las 5:20 sonó el timbre. No necesité mirar por la mirilla para saber quién era. Cuando abrí, ahí estaba Elena, otra vez con algo en las manos. Esta vez no era puré. Era una ensalada en un bol enorme, con una tapa plástica que apenas cerraba. Vine un poquito antes, dijo, como si eso fuera una coincidencia y no un patrón. Para no llegar en medio de todo. La frase sonaba razonable. Siempre sonaban razonables. Ese era el problema. La dejé pasar. Pero esta vez no sonreí tanto. Todavía faltan unos minutos, le dije, tratando de mantener la voz neutra. Ay, mejor, respondió, ya entrando. Así puedo ayudarte con calma. Esa palabra otra vez. Ayudarte. Como si yo no pudiera sola. Como si mi casa fuera un proyecto en el que ella tenía derecho a intervenir. Dejó la ensalada en la encimera y, sin esperar nada, empezó a abrir cajones. ¿Dónde guardas los cubiertos grandes? Preguntó. En el segundo cajón, le respondí, sin moverme del lugar donde estaba. Los sacó, los miró, y los volvió a acomodar. Pero no en el mismo orden. Yo lo vi. Vi cómo cambiaba el lugar de los cucharones, cómo ponía los tenedores de servir en otro compartimento. Y no dije nada. Otra vez. Me repetí lo mismo, no es tan grave, no empieces, no arruines la tarde. A los pocos minutos llegó Andrés. Le dio un beso en la mejilla a su madre, le preguntó qué había traído y probó un poco de la ensalada directamente del bol. Está buenísima, dijo. Elena sonrió. Es una receta que a ti siempre te gustó. Yo estaba a medio metro de ellos, sosteniendo una bandeja con vasos. No era solo lo que decía. Era lo que implicaba. Como si yo no supiera que le gustaba a mi propio esposo. Como si él siguiera perteneciendo más a su cocina que a la mía. Los demás invitados empezaron a llegar y la casa se llenó de voces, de pasos, de risas. Durante un rato, todo pareció normal. Yo servía bebidas, ofrecía pan, revisaba que nada se quemara en el horno. Me movía de un lado a otro con esa energía automática que una desarrolla cuando está pendiente de 1000 cosas al mismo tiempo. Hasta que llegó el momento de servir. Saqué la olla principal y la puse en el centro de la mesa. El vapor subía, el olor era bueno, y por un segundo sentí algo parecido al orgullo. Me había salido bien. Todo estaba en su punto. Empecé a servir los platos. Cuando le tocó a Elena, ella miró la comida, inclinó un poco la cabeza y dijo: Se ve bien, aunque yo le habría puesto menos condimento. Lo dijo en voz normal.
No en secreto. No en privado. Lo dijo como parte de la conversación. Alguien se rió incómodo. Yo seguí sirviendo. A Andrés siempre le gustaron los sabores más simples, añadió, mientras tomaba el pan. Pero bueno, con el tiempo uno se acostumbra. Esa frase se me quedó clavada. Con el tiempo uno se acostumbra. No sé si alguien más lo notó. No sé si alguien entendió lo que estaba diciendo realmente. Pero yo sí. No estaba hablando de la comida. Estaba hablando de mí. De lo que yo representaba en la vida de su hijo. Algo a lo que él se había acostumbrado. Sentí el calor subiéndome por el cuello, pero otra vez no dije nada. Me senté, sonreí cuando alguien me pidió la sal, y fingí que todo estaba bien. Andrés tampoco dijo nada. Ni una mirada, ni una palabra, ni un gesto. Nada. Después de la cena, mientras todos estaban en la sala con las bebidas, yo me quedé en la cocina recogiendo. No porque fuera necesario hacerlo en ese momento, sino porque necesitaba salir de ahí. Necesitaba un espacio donde no me estuvieran mirando. El agua corría sobre los platos mientras yo los enjuagaba sin prestar demasiada atención. El sonido me ayudaba a no pensar, o al menos a no escuchar lo que venía de la sala. Hasta que escuché la voz de Elena. No fuerte. No gritando. Pero lo suficiente. Antes Andrés comía mucho mejor, decía. Yo siempre le hacía comida casera, bien hecha. Alguien respondió algo que no alcancé a entender. Bueno, ahora es diferente, continuó ella. Cada casa tiene sus costumbres. No sé por qué esa frase me dolió más que las otras. Quizá porque era más sutil. Más difícil de señalar. Más fácil de negar. Apoyé las manos en el borde del fregadero y me quedé ahí unos segundos, con la mirada fija en la pared. Sentía ese cansancio raro que no es físico, sino emocional. Ese que te deja sin ganas de discutir, pero también sin ganas de seguir fingiendo. En ese momento, Andrés entró a la cocina. ¿Todo bien?, preguntó, abriendo el refrigerador. Yo lo miré. Había esperado algo. No sé exactamente qué. Tal vez que él también hubiera escuchado. Tal vez que dijera algo como, oye, eso estuvo mal. Algo pequeño, pero suficiente. Tu mamá sigue con lo mismo, le dije, bajito. Él sacó una botella y la cerró con el pie. ¿Con qué? Ahí fue cuando entendí que no lo iba a ver. No porque no pudiera. Sino porque no quería. Nada, respondí. Y seguí lavando platos. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en el sofá con las piernas recogidas, todavía con olor a comida en el pelo y las manos resecas por el jabón. Andrés estaba en el celular. Salió bien, ¿no?, dijo, sin mirarme. Yo lo miré a él. Y por primera vez, la respuesta no me salió automática. ¿Por qué no? No había salido bien. Pero tampoco había salido mal de una forma evidente. Había salido como siempre. Y creo que ahí empezó a cansarme de verdad. Creo que lo más agotador de todo no era lo que pasaba. Era lo que no pasaba. Nadie gritaba. Nadie rompía nada. No había una escena clara que yo pudiera señalar y decir, ves, esto es lo que está mal. Todo se movía en ese terreno incómodo donde, si lo explicabas, sonaba exagerado. Como si yo estuviera armando un drama a partir de comentarios sueltos, de gestos pequeños, de silencios que no dejaban evidencia. Y aún así, cada año, yo terminaba igual. Cansada. El tercer San Patricio fue el que empezó a cambiar algo en mí, aunque en ese momento todavía no lo entendía. Ese año decidí hacerlo más grande. No porque quisiera, sino porque sentía que si lo hacía mejor, si añadía más cosas, si cuidaba más detalles, tal vez, solo tal vez, iba a ser diferente. Invité a 2 parejas amigas, a la tía Nora, a un primo de Andrés que estaba de paso. Pensé que con más gente, con más ruido, con más conversación, Elena tendría menos espacio para enfocarse en mí. Fue ingenuo. Los días previos estuve especialmente obsesiva. Hice 3 listas distintas, una de compras, otra de tareas por día y otra solo para el día de la reunión. Limpié la casa el doble. Revisé los vasos uno por uno porque el año anterior había dicho que algunos estaban opacos. Cambié las servilletas por unas más sobrias. Hasta compré un ambientador nuevo porque una vez comentó que en mi casa olía mucho a cocina. Andrés me veía moverte de un lado a otro. Te estás estresando sola, me dijo una noche, mientras yo acomodaba los platos en el aparador. Quiero que salga bien. Y siempre sale bien. Lo dijo sin mala intención. Pero esa frase me hizo algo raro por dentro. Porque para él sí salía bien. Claro que salía bien.
Él no era el que se quedaba repasando cada comentario después, ni el que se metía al baño a respirar hondo antes de volver a la mesa, ni el que se despertaba al día siguiente con esa sensación de haber sido evaluado durante horas. El día llegó. Y por primera vez, Elena no fue la primera en llegar. Eso ya me puso tensa. Porque significaba que iba a entrar con más gente, con más ojos mirando, con más escenario. Y así fue. Sonó el timbre cuando ya había varias personas en la sala. Andrés fue a abrir. Yo me quedé en la cocina, terminando de cortar pan, pero podía escuchar perfectamente. Llegó la jefa, dijo el primo de Andrés en tono de broma. Elena entró riéndose. Ay, tampoco es para tanto, respondió. Pero le gustó. Se notaba. Salí a saludarla, le di un beso en la mejilla, y en cuanto cruzó la puerta, hizo ese recorrido visual que siempre hacía. De la sala al comedor, del comedor a la cocina, como si fuera inspeccionando. Está bonito, dijo. Una pausa. Aunque la mesa se ve un poco cargada, ¿no? Ahí mismo. Delante de todos. Yo asentí. Sí, somos más este año. Claro, respondió. Aunque a veces menos es más. Alguien cambió de tema. Yo también. Pero ya estaba. El primer comentario. El primer ajuste. La primera grieta. La tarde avanzó entre conversaciones cruzadas, vasos que se llenaban y se vaciaban, risas que a veces eran reales y a veces solo cómodas. Yo iba y venía de la cocina, tratando de no perder el ritmo. Cada tanto alguien me decía que todo estaba rico, que la casa se veía linda, que había hecho un gran trabajo. Y eso ayudaba. Pero no alcanzaba. Porque Elena siempre encontraba la forma de equilibrar cualquier elogio con algo más. Cuando Marta, una de mis amigas, dijo que le encantaba la decoración, Elena sonrió y respondió. Sí, Valeria es muy detallista. A veces se pasa un poco, pero bueno, es su estilo. Ese pero bueno. Siempre ese pero bueno. Más tarde, mientras servíamos la comida, ocurrió algo que todavía recuerdo con una claridad incómoda. Yo estaba repartiendo los platos cuando la tía Nora, que siempre habla de más, dijo. Ay, qué rico huele todo. Andrés, qué suerte tienes. Él se rió. Y sí, la verdad que sí. Y antes de que yo pudiera siquiera reaccionar, Elena añadió. O bueno, también ha tenido suerte antes. Hubo un silencio raro. Corto. Pero suficiente. Yo levanté la vista. ¿Cómo? Preguntó alguien. Elena se encogió de hombros, como si nada. Nada, nada. Cosas de antes. Pero no lo dejó ahí. Es que Andrés tuvo una novia hace años que cocinaba espectacular. Todo le salía perfecto. Lo dijo mirando su plato. Como si fuera una anécdota cualquiera. Como si no estuviera sentada en mi casa, comiendo comida que yo había preparado durante horas. Sentí que algo se me hundía en el estómago. No fue rabia inmediata. Fue algo más lento. Más frío. Miré alrededor. Marta bajó la mirada. La tía Nora hizo un gesto incómodo. El primo de Andrés se rió nervioso. Nadie dijo nada claro. ¿Y Andrés? Andrés soltó una risa corta. Mamá. Eso fue todo. Mamá. Ni una corrección. Ni un no digas eso. Ni un ya basta. Solo ese tono medio incómodo, medio resignado. Como si yo tuviera que entender. Como si otra vez, yo tuviera que adaptarme. Seguí sirviendo. Porque no sabía qué más hacer. Porque en ese momento, hacer un escándalo me parecía peor que tragarme eso. Pero algo cambió. Mientras me sentaba, mientras empezaban a pasar el pan, mientras alguien hablaba de un viaje, yo ya no estaba realmente ahí. Estaba escuchando esa frase una y otra vez. También ha tenido suerte antes. Y de pronto, todas las otras cosas encajaron distinto. El puré por si no alcanzaba. La sal un poco plana. La ensalada que a él siempre le gustó. Las comparaciones. Los antes. Los yo lo hacía. No eran comentarios sueltos. Era una idea. Una narrativa. Yo no era suficiente. Y nunca lo iba a hacer. Después de la comida, me levanté a llevar unos platos a la cocina. Necesitaba moverme. Hacer algo con las manos. Sentía esa presión en el pecho que me avisaba que, si me quedaba sentada, algo se me iba a escapar. Marta me siguió. ¿Estás bien? Me preguntó en voz baja. Yo abrí la llave del agua. Sí. Valeria. No la miré.
Y de verdad, estoy bien. No lo estaba. Pero decirlo en voz alta lo volvía real. Y en ese momento, yo todavía estaba tratando de convencerme de que no era tan grave. Marta se quedó unos segundos en silencio. No es normal, dijo finalmente. Cerré los ojos un instante. Ya sé cómo es. No, insistió. No digo cómo es. Digo que no es normal que te hable así en tu propia casa. Esa frase se me quedó. Porque nadie lo decía así. Siempre era su forma, no lo hace con mala intención, tú sabes cómo es ella. Pero Marta lo puso en otro lugar. No es normal. Y por primera vez, en lugar de defender la situación, sentí ganas de defenderme a mí. Pero no lo hice. Todavía no. Porque aún me faltaba una cosa. Algo más directo. Algo imposible de suavizar. Algo que ya no pudiera explicarse como carácter. Y ese momento iba a llegar. Solo que yo todavía no lo sabía. Después de que Marta volvió a la sala, yo me quedé unos segundos más en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera, mirando un punto fijo que ni siquiera sé cuál era. El agua ya no corría. No había ruido. Solo ese murmullo lejano de voces mezcladas que venía desde la sala. No es normal. La frase seguía dando vueltas. Y aún así, cuando respiré hondo y salí de la cocina con una bandeja de vasos limpios, volví a hacer lo de siempre, sonreír, asentir, integrarme como si nada. Porque una cosa es entender algo, y otra muy distinta es actuar en consecuencia. La noche siguió. Alguien puso música un poco más alta. Andrés abrió otra ronda de bebidas. La tía Nora empezó a contar una historia larguísima sobre una vecina que nadie conocía. Por momentos, si uno miraba la escena desde afuera, parecía una reunión completamente normal. Incluso agradable. Ese era el problema. Que desde afuera, todo funcionaba. Hasta que no. El momento llegó cuando ya estábamos con el postre. Yo había hecho algo sencillo, pero bonito. Un bizcocho con crema y un poco de decoración verde. Nada exagerado. Aprendido de experiencias anteriores. Menos es más, no. Lo llevé a la mesa con cuidado, sintiendo otra vez ese pequeño orgullo que me daba cuando algo me salía bien a pesar de todo. Se ve increíble, dijo Marta, sonriéndome. Gracias, respondí, y por un segundo, fue sincero. Empecé a servir las porciones. Cuando le puse el plato a Elena, ella lo miró, lo giró un poco con el tenedor y dijo. Está lindo, aunque yo no soy mucho de estas cosas tan dulces. Nadie había preguntado. Nadie necesitaba esa aclaración. Pero ahí estaba. Otra vez. La misma dinámica. Yo asentí sin decir nada y seguí sirviendo. Pero entonces, como si no fuera suficiente, añadió. A Andrés nunca le gustaron tanto los postres así. Él es más de cosas simples. Lo dijo mientras él estaba ahí, a su lado. Y esa vez, no fue solo el comentario. Fue la acumulación. Fue todo junto. Los años. Las frases. Las comparaciones. Las pequeñas correcciones. Las miradas. El silencio de Andrés. Todo. Algo dentro de mí se tensó de una forma distinta. No exploté. No hice una escena. Pero por primera vez, no dejé pasar la frase como si no hubiera existido. Entonces pueden no comer, dije. La mesa quedó en silencio. No fue una frase fuerte. No grité. No insulté. Pero el tono. El tono no era el de siempre. Elena levantó la mirada. ¿Cómo? La miré directo. Que si no le gusta, no tiene que comerlo. Sentí como me latía el corazón en la garganta. Andrés se movió en la silla. Vale. Ese vale en tono de advertencia. Como si yo estuviera cruzando una línea. Como si ese fuera el momento problemático de toda la noche. No lo miré. Seguí de pie, con la bandeja en la mano. Elena sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Ay, no te pongas así, dijo. Solo estoy diciendo. Solo estoy diciendo. Siempre solo estaba diciendo. Siempre era yo la que se ponía así. La que interpretaba. La que exageraba. La que no sabía recibir comentarios. Respiré hondo. Y ahí estuvo. Ese instante mínimo en el que una decide si vuelve a lo de siempre, o no. Es que no es solo decir, respondí. Nadie habló. Es que siempre es algo, continué, más tranquila de lo que me sentía. Siempre hay un pero. Siempre hay una comparación. Siempre hay algo que no está bien. Elena dejó el tenedor.
Valeria, por favor. No, en serio, seguí. Estoy cansada. Ahí sí. Se hizo un silencio completo. De esos que pesan. De esos en los que todos saben que algo cambió, aunque nadie lo diga en voz alta. Andrés se levantó un poco de la silla. Hablamos esto después, ¿sí? No. Después no. Después nunca pasaba nada. Después todo se diluía. Después yo volvía a sentirme ridícula por haberme molestado. No, dije. Siempre es después. Lo miré por primera vez en toda la conversación. Y después nunca pasa nada. Eso le incomodó más que todo lo demás. Porque ya no era solo su madre. Era él. Elena se cruzó de brazos. Yo no sé qué problema tienes conmigo, dijo, con ese tono de víctima perfectamente ensayado. Siempre he tratado de ayudarte. Ayudar. Otra vez. Sentí una especie de cansancio profundo, pero también una claridad nueva. No necesito ayuda, respondí. Necesito respeto. Esa palabra quedó flotando. Respeto. Simple. Directa. Imposible de disfrazar. Elena negó con la cabeza. Ay, por favor. Ahora resulta que no se puede decir nada. La tía Nora intervino, como si no soportara el silencio. Bueno, tampoco es para tanto. Claro. Nunca era para tanto. Hasta que lo era. No, si es para tanto, dije, sin subir la voz. Porque pasa siempre. Nadie me interrumpió. Pasa cuando cocino, pasa cuando organizo, pasa cuando hablamos, pasa cada vez que vienes. Siempre hay algo que está mal. Y estoy cansada de fingir que no me afecta. Sentí que me temblaban un poco las manos, así que dejé la bandeja sobre la mesa. Andrés pasó una mano por su cara. Oh, vale, basta. Pero no bastaba. No todavía. No, respondí. Basta es lo que llevo haciendo años. Eso salió solo. Sin pensarlo. Y cuando lo dije, supe que era verdad. Elena se levantó de la silla. Si te molesta tanto, entonces mejor no vengo, dijo. Y por primera vez. No sentí miedo ante esa frase. Antes, eso me habría activado enseguida. Habría retrocedido. Habría dicho no es eso. Habría suavizado todo para que no se fuera, para que no se rompiera nada. Pero esa vez no. La miré. Y no dije nada. Y en ese silencio había una respuesta. La reunión terminó poco después. No de forma escandalosa. No hubo portazos. Pero la energía había cambiado. La gente se fue más rápido de lo normal. Las despedidas fueron cortas. Las sonrisas, tensas. Cuando la puerta se cerró y la casa quedó en silencio otra vez, sentí ese vacío raro que queda después de algo importante. Andrés no habló enseguida. Yo tampoco. Empecé a recoger los platos, uno por uno, con movimientos mecánicos. Y no era necesario hacer eso delante de todos, dijo al fin. Ahí estaba. Otra vez. No lo que pasó. No lo que se dijo. Sino dónde. ¿Cuándo? ¿Cómo? Me quedé quieta unos segundos, con un plato en la mano. Y entendí algo. Algo que hasta ese momento no había querido ver del todo. Para Andrés, el problema no era que su madre me humillara. El problema era que yo dejara de soportarlo en silencio. Apoyé el plato en la encimera. Claro, respondí, en voz baja. Y seguí recogiendo. Pero por dentro. Algo ya no era igual. Y esa noche, mientras guardaba las sobras en recipientes y limpiaba una mesa que ya no tenía nada de festiva, apareció por primera vez una idea que hasta entonces me había parecido impensable. Pequeña. Incómoda. Pero clara. Quizá el problema no era San Patricio. Quizá el problema era que yo seguía invitando a alguien que llevaba años demostrando que no respetaba mi casa. Y peor aún. Que yo seguía permitiéndolo. Esa idea no se fue. No fue un pensamiento pasajero que se diluye al día siguiente, como tantas cosas que una siente en caliente. No. Se quedó. Se instaló en un rincón de mi cabeza y empezó a aparecer en momentos pequeños, cotidianos, casi invisibles. Mientras lavaba los platos al día siguiente. Mientras doblaba la ropa. Mientras hacía la lista del supermercado. Ahí estaba. ¿Y si no la invito? Al principio, me parecía una locura. No porque fuera imposible, sino porque rompía algo que yo había sostenido durante años, la idea de que la armonía dependía de mí.
De mi paciencia. De mi capacidad de adaptarme. De mi silencio. Pero ahora, esa idea empezaba a sentirse menos sólida. Los días después de ese tercer San Patricio fueron raros. En la familia de Andrés no se habló directamente del tema, pero el ambiente cambió. Se notaba en los mensajes más cortos, en los silencios, en esas respuestas tibias que no dicen nada pero lo dicen todo. Elena no me escribió. Ni un mensaje. Ni un llegué bien. Nada. Y eso, lejos de tranquilizarme, me generaba una ansiedad extraña. Como si el silencio fuera una pausa antes de algo más grande. Andrés, por su parte, tampoco sacó el tema de inmediato. Pasaron 2 días. 3. 4. Hasta que una noche, mientras cenábamos algo rápido en la cocina, porque ninguno de los dos tenía ganas de sentarse formalmente, lo soltó. Mi mamá está dolida. Yo mastiqué despacio antes de responder. Yo también. Él dejó el tenedor en el plato. Pero tú fuiste la que hizo un gesto con la mano, como si no encontrara la palabra exacta, la que reaccionó así. Otra vez. Siempre así. Como si mi reacción existiera en el vacío. Como si no tuviera historia. Como si hubiera salido de la nada. ¿Así como? Pregunté. Delante de todos, vale. No era necesario. Lo miré. Y por primera vez, no sentí ganas de explicarme mejor para que me entendiera. Lo que no era necesario era lo que ella dijo. Silencio. Andrés suspiró. Ya sabes cómo es. Esa frase. Otra vez esa frase. Sentí algo casi físico, como si algo se acomodara dentro de mí, pero no para bien, sino para claridad. Sí, dije. Ya sé cómo es. Y bajé la mirada al plato. Porque ahí estaba la diferencia. Yo ya sabía cómo era. Y aún así, había seguido permitiéndolo. Los días siguieron. La rutina volvió, al menos en apariencia. Trabajo, compras, lavar ropa, ordenar la casa. Pero por dentro, yo ya no estaba en el mismo lugar. Empecé a notar cosas que antes dejaba pasar más rápido. Como cuando Andrés hablaba con su madre por teléfono en la sala y bajaba la voz cuando yo pasaba cerca. O cuando mencionaba planes familiares y usaba frases como vamos viendo en lugar de incluirme directamente. O cuando evitaba cualquier conversación que pudiera rozar el tema. No era solo Elena. Era todo el sistema alrededor. Y yo había sido la pieza más cómoda de ese sistema. La que no incomodaba. La que absorbía. La que arreglaba. Hasta que dejó de hacerlo. Una tarde, Marta vino a casa. Trajo café y unas facturas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, sin mucha ceremonia, como siempre. Me miró apenas entró y ya sabía. Sigues dándole vueltas, ¿no? Asentí. No sé si hice bien. Marta apoyó el codo en la mesa. ¿Te sentiste mal por lo que dijiste, o por cómo reaccionaron? Esa pregunta me descolocó. Porque no era lo mismo. Me quedé pensando unos segundos. Por cómo reaccionaron, admití. Claro, dijo ella. Porque estás acostumbrada a ser la que mantiene todo en calma. Tomé un sorbo de café. No quiero pelear con su familia. No estás peleando, respondió. Estás poniendo un límite. La palabra volvió. Límite. Todavía me costaba. Se siente como una pelea, dije. Porque ellos no están acostumbrados a que tengas uno. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Porque tenía sentido. Demasiado. Marta tomó una de las facturas, la partió en 2 y me dio una mitad. Te voy a decir algo, continuó. Si tú sigues haciendo lo mismo, todo va a seguir igual. Y tú vas a seguir sintiéndote igual. La miré. ¿Y si lo cambio? O va a ser incómodo, interrumpió. Va a haber tensión. Gente que no va a entender. Pero también va a ser más honesto. Silencio. Miré la mesa. Las migas. La taza. Mis manos. No quiero volver a sentirme así en mi propia casa, dije finalmente. Y ahí estuvo. Esa frase. Simple. Pero completamente verdadera. Marta sonrió apenas. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No respondí. Pero sí. Lo sabía. Los meses pasaron. Y aunque no hubo otro evento grande de por medio, la relación con Elena quedó en una especie de pausa tensa. No venía a casa. Yo no iba a la suya. Si coincidíamos en algún almuerzo familiar más amplio, la interacción era mínima, superficial, casi protocolar.
Y en ese espacio, yo respiré. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se sentía completamente mía. Cocinaba sin pensar en comentarios. Ordenaba sin anticipar críticas. Compraba lo que quería sin justificar precios. Era una sensación tan simple, y al mismo tiempo tan reveladora. Hasta que llegó marzo otra vez. Y con marzo, la pregunta inevitable. San Patricio. No lo hablamos de inmediato. Pero estaba ahí. En el aire. En los supermercados que empezaban a poner decoraciones verdes. En las ofertas de cerveza. En mi cabeza. Una tarde, abrí el cajón donde guardaba las cosas de fiestas y saqué el mantel verde. Lo extendí sobre la mesa. Lo alicé con las manos. Y sentí algo distinto. No ansiedad. No tensión. Sino una especie de decisión en proceso. Esa misma noche, agarré una hoja. La misma dinámica de siempre. Lista de comida. Lista de invitados. Escribí algunos nombres. Marta. Una pareja amiga. El primo de Andrés. Dudé un segundo con Lucía. La anoté. Seguí. Y cuando llegué al espacio donde, todos los años, escribía Elena casi de forma automática. Me detuve. El bolígrafo quedó suspendido en el aire. Sentí ese viejo impulso. El de incluirla para evitar problemas. El de suavizar. El de no incomodar. El de mejor que venga y ya vemos. Pero esta vez, ese impulso no fue más fuerte que el recuerdo. El puré. La sal. La ensalada. La exnovia. El antes. El silencio de Andrés. Mi propia voz temblando. Mi propia incomodidad en mi propia casa. Bajé el bolígrafo. Y no escribí su nombre. Me quedé mirando la hoja unos segundos. Y, contra todo lo que había hecho durante años. No lo corregí. No lo dudé más. No lo compensé. Solo. Lo dejé así. Esa fue la primera decisión real. Pequeña. Silenciosa. Pero irreversible. Porque una vez que ves claro algo, ya no puedes volver a fingir que no lo ves. Dejar su nombre fuera de la lista fue más fácil de lo que esperaba. Lo difícil vino después. Porque una cosa es tomar la decisión en silencio, con una hoja delante y la casa tranquila, y otra muy distinta es sostenerla cuando empieza a tener consecuencias reales. Los primeros días, no dije nada. Seguí con los preparativos como siempre. Hice la compra, organicé tiempos, limpié la casa por zonas para no dejar todo al último momento. Incluso me sorprendí a mí misma disfrutando algunas partes. Poner música mientras cocinaba, probar recetas sin ese miedo constante a que alguien las evaluara, elegir cosas simplemente porque me gustaban. Pero había una tensión de fondo. Una espera. Sabía que, en algún momento, iba a tener que hablarlo con Andrés. Y ese momento llegó antes de lo que pensé. Fue una noche cualquiera. Yo estaba sentada en la mesa con la lista abierta, revisando cantidades, tachando cosas que ya había comprado. Andrés entró a la cocina, se sirvió agua y, casi sin mirar, dijo: ¿Ya invitaste a todos? Sentí como algo se me apretaba en el pecho. No era sorpresa. Era anticipación cumplida. Sí, respondí, sin levantar la vista. Silencio. 1 segundo. 2. ¿A mi mamá también? Ahí estaba. Levanté la mirada despacio. Y esta vez, no había papas que lavar, ni platos que secar, ni excusas prácticas detrás de las cuales esconderme. No, dije. La palabra cayó pesada. Andrés frunció el ceño. ¿Cómo que no? No había enojo todavía. Había desconcierto. Como si todavía pensara que esto se podía corregir con una explicación sencilla. No la invité, repetí. Él dejó el vaso sobre la mesa. Valeria. Ese tono. Mitad advertencia, mitad incredulidad. ¿En serio estás haciendo esto? Respiré hondo. No es esto. Es una decisión. Es mi mamá, respondió, más firme. Es mi casa, dije. Y ahí cambió. Se notó. No en el volumen. En la tensión. Andrés se pasó una mano por el pelo. No puedes excluirla así. No la estoy excluyendo así, respondí. Sabes perfectamente por qué. Y no es para tanto. Otra vez. Sentí ese impulso viejo de explicarme mejor, de enumerar ejemplos, de justificar cada emoción para que fueran válidas. Pero algo en mí ya no quería entrar en ese juego. Para mí sí lo es.
Silencio. Andrés me miró como si estuviera intentando reconocer a alguien que ya no era del todo familiar. Vale, fue incómodo el año pasado, admitió. Pero ya pasó. Negué con la cabeza. No pasó. Lleva años pasando. Estás exagerando. Esa palabra. Exagerando. Y ahí entendí algo más. No importaba cuánto explicara. Si él no lo había visto en todos esos años, no lo iba a ver ahora porque yo lo dijera mejor. No voy a discutir si es exagerado o no, dije, manteniendo la voz lo más estable posible. Solo sé que no quiero volver a pasar por lo mismo. Andrés apoyó ambas manos en la mesa. Entonces, ¿qué? ¿La dejamos fuera de todo? No dije eso. Pues parece. Y dije que no viene a San Patricio, aclaré. A mi casa. A una reunión que organizo yo. En mi casa no pasó desapercibido. También es mi casa, respondió rápido. Sí, asentí. Pero yo soy la que organiza todo esto. La que cocina. La que se queda después limpiando. La que se pasa días preparando para que todo salga bien, y la que termina sintiéndose mal en su propia mesa. Eso lo frenó un segundo. No porque no lo supiera. Sino porque nunca lo había dicho así. En voz alta. Completo. No es tan simple, murmuró. Para mí sí, respondí. No quiero invitar a alguien que me hace sentir así. Silencio. Más largo esta vez. Andrés se alejó un poco, apoyándose en la encimera, como si necesitara distancia para procesarlo. Mi mamá no lo hace con mala intención, dijo finalmente. Lo miré. Y por primera vez, esa frase no me generó duda. Me generó claridad. No me importa la intención, respondí. Me importa el efecto. Eso lo descolocó. Porque ya no había dónde moverse. No era una discusión de percepciones. Era una decisión. No puedes pedirme que elija, dijo, más bajo. No te estoy pidiendo que elijas, respondí. Estoy eligiendo yo. Esa diferencia era clave. Y él lo sabía. Pero no le gustaba. Va a armarse un problema, insistió. El problema ya estaba, dije. Solo que antes lo absorbía yo. Silencio. El aire se sentía más denso. Más real. ¿Y si viene igual? Preguntó de pronto. Ahí estaba. La posibilidad que yo también había pensado. La puerta. El timbre. La incomodidad. Lo miré fijo. Entonces no entra. No lo dije con dureza. Lo dije con certeza. Y eso fue peor. Andrés negó con la cabeza, incrédulo. No vas a hacer eso. Sí, respondí. Y en ese momento. Creo que entendió que no era una amenaza. No era una reacción momentánea. Era algo que ya había cambiado de verdad. Se hizo un silencio largo. De esos que no se llenan con nada. Hasta que él habló otra vez. No sé en qué momento te volviste así. No lo dijo como insulto. Lo dijo como pérdida. Como si algo que él conocía hubiera desaparecido. Y, en cierta forma, tenía razón. Yo también lo sentía. Pero no como pérdida. Como recuperación. Yo sí, respondí. Y bajé la mirada a la lista. La misma hoja. Los mismos nombres. El mismo espacio en blanco donde antes siempre estaba ella. Pero ahora. Ese espacio no se sentía como falta. Se sentía como decisión. Andrés no dijo nada más. Se fue de la cocina sin cerrar del todo la puerta. Y yo me quedé ahí, sentada, escuchando ese pequeño golpe suave contra la pared, sintiendo el eco de la conversación todavía en el cuerpo. No fue una pelea escandalosa. No hubo gritos. Pero algo importante había pasado. Ya no era solo entre Elena y yo. Ahora también estaba entre Andrés y yo. Y eso sí que cambiaba todo. Aún así, esa noche dormí mejor de lo que esperaba. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no me estaba traicionando a mí misma. Los días previos a San Patricio fueron, extrañamente tranquilos. Demasiado. No hubo mensajes de Elena. No hubo comentarios indirectos. No hubo a qué hora es, ni qué vas a preparar. Nada. Y ese silencio, lejos de relajarme del todo, me mantenía en una especie de alerta constante. Como si estuviera esperando que algo pasara en cualquier momento. Como si todo fuera demasiado fácil para ser real. Andrés también estaba distinto.
No volvimos a hablar directamente del tema, pero se notaba. Estaba más callado, más distante. Hacía su rutina, me respondía cuando le hablaba, pero había una incomodidad flotando entre nosotros que no se iba. Una noche, mientras cenábamos, su celular vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Se quedó quieto un segundo. Yo no necesitaba preguntar. Es mi mamá, dijo. Asentí. No dije nada. Él dudó un instante antes de contestar. Hola, ma. Silencio. Yo seguí comiendo, pero podía escuchar perfectamente su tono. Y sí, sí, ajá. Pausa. No, todavía no hablamos de eso. Mi mano se detuvo a mitad de camino. Mamá. Suspiró. No es tan simple. Ahí levanté la vista. No por lo que decía, sino por lo que no decía. No estaba defendiendo la decisión. Estaba explicándola. Como si fuera algo externo a él. Como si él no formara parte. Me levanté con el plato y lo llevé a la cocina. No quería escuchar más. No quería interpretar cada palabra. Abrí la llave del agua. El sonido llenó el espacio. Pero aún así, algunas frases se filtraban. No. No creo que sea buena idea. Mamá, por favor. Y luego. No, no voy a discutir esto ahora. Silencio. Corte. Escuché cómo dejaba el celular sobre la mesa. Unos segundos después, apareció en la cocina. Va a venir, dijo. Así. Directo. Como si fuera un dato. No una posibilidad. No una discusión. Un hecho. Sentí un frío inmediato en el pecho. Pero no retrocedí. No está invitada. Dice que no necesita invitación para ver a su hijo. Lo miré. Ahí estaba. Exactamente lo que había anticipado. La puerta. El límite. La prueba. Entonces no entra, respondí. Andrés negó con la cabeza, frustrado. No puedes hacer eso, vale. Es mi mamá. Y esta es mi casa, repetí. El silencio entre nosotros fue más pesado que cualquier discusión. Se va a armar un escándalo, insistió. El escándalo ya existe, dije. Solo que ahora no lo estoy escondiendo. Me sostuvo la mirada unos segundos. Como buscando algo. Como esperando que yo cediera. Pero no. Esta vez no. No quiero pelear, murmuró al final. Yo tampoco, respondí. Por eso estoy haciendo esto. No dijo nada más. Se dio vuelta y salió de la cocina. Y yo me quedé ahí, con las manos apoyadas en la encimera, respirando lento, sintiendo como esa mezcla de miedo y decisión convivían en el mismo lugar. Porque sí. Tenía miedo. No de Elena. De lo que iba a pasar. De lo que esto iba a mover. Pero ya no era suficiente para echarme atrás. El día llegó. Me desperté temprano. Más de lo necesario. La casa estaba en silencio, con esa calma previa a cualquier reunión. Me preparé café, abrí las ventanas, dejé que entrara el aire fresco de la mañana. Y por primera vez en años. No sentí ese nudo inmediato en el estómago. Había nervios, sí. Pero no ansiedad. No esa sensación de estar preparándome para algo que iba a doler. Empecé a cocinar. Todo a su ritmo. Sin correr. Sin revisar 2 veces cada detalle. Sin imaginar comentarios. La cocina olía bien. La casa se sentía ligera. Andrés se levantó más tarde. Entró a la cocina, me miró unos segundos, como evaluando el ambiente. ¿Necesitas ayuda? Preguntó. Negué. Ya casi está todo. Se quedó ahí, apoyado contra la pared. ¿Estás segura de esto? ¿No dijo estás segura de no invitarla? Dijo de esto. Como si fuera algo más grande. Lo miré. Sí. Y lo estaba. Más de lo que esperaba. Él asintió, pero no convencido. Se sirvió café y salió. Las horas pasaron. Los primeros invitados llegaron. Marta fue la primera, como siempre. Entró, me abrazó fuerte y miró alrededor. Se siente distinto, dijo. Sonreí. Lo es. Y lo era. No había tensión en el aire. No había esa anticipación constante. La gente llegó, se acomodó, empezó a conversar. Yo me movía entre la cocina y la sala, pero sin esa presión interna. Podía escuchar.
podía estar. No solo funcionar. En un momento, me encontré riéndome de verdad. Y eso me sorprendió. Porque no recordaba la última vez que había pasado en una reunión así. Todo iba bien. Demasiado bien. Hasta que sonó el timbre. El sonido fue seco. Corto. Pero suficiente. Sentí como el cuerpo se me tensaba automáticamente. No necesitaba mirar. Sabía. Toda la sala lo sintió. Es increíble cómo un solo sonido puede cambiar el ambiente completo. Andrés se quedó quieto. Yo también. Nadie dijo nada. El timbre volvió a sonar. Esta vez, más largo. Más insistente. Marta me miró. No dijo nada. Pero su mirada decía todo. Respiré hondo. Dejé el vaso que tenía en la mano sobre la mesa. Y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Pero no dudé. No esta vez. Cuando llegué, apoyé la mano en la manija. Y por un segundo. Solo un segundo. Pensé en lo fácil que sería abrir. Dejarla pasar. Evitar el momento. Volver a lo conocido. Pero ese segundo pasó. Y lo que vino después. Ya no era la misma versión de mí. Abrí la puerta. Y ahí estaba. Elena. De pie. Con una bolsa en la mano. Y esa misma expresión de siempre. Como si nada. Como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Hola, dijo. Yo la miré. Y, por primera vez en todos esos años, no sentí la necesidad de acomodarme para que ella estuviera cómoda. Solo dije. No puedes entrar. Y el silencio que siguió fue completamente distinto a todos los anteriores. Elena no reaccionó de inmediato. Se quedó ahí, en la puerta, con la bolsa colgándole de la mano, mirándome como si no terminara de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que no puedo entrar? Preguntó al fin. No alzó la voz. Pero el tono ya no era el de siempre. Había algo más. Algo entre incredulidad y ofensa. Yo mantuve la puerta entreabierta, lo justo para que pudiéramos vernos sin que ella avanzara. No estás invitada, dije. Así de simple. Sin adornos. Sin explicaciones largas. Sin justificarme. Elena soltó una risa corta. Ay, Valeria, no empieces. Ese no empieces. Como si esto fuera una escena más. Como si yo estuviera jugando a enojarme. Como si en cualquier momento fuera a dar un paso al costado y decir, bueno, pasa. Pero no. No estoy empezando nada, respondí. Ya lo hablamos. Y yo no hablé nada contigo, replicó rápido. Esto es entre tú y yo ahora. Ahí estaba. Intentando aislar. Reducirlo a algo personal. Como si todo lo demás no existiera. No, dije. Esto viene de hace mucho. Elena apretó los labios. Mira, traje comida, levantó un poco la bolsa. No voy a quedarme en la puerta como una extraña. Y esa frase en otro momento me habría hecho dudar. Porque apelaba justo a eso. A la incomodidad. A lo social. A lo que queda mal. Pero algo en mí ya había cambiado demasiado. No eres una extraña, respondí. Pero tampoco puedes entrar si no respetas esta casa. Silencio. Más pesado ahora. Detrás de mí, podía sentir la casa. Las voces que se habían apagado. La atención contenida. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, aunque no lo viera directamente. Elena dio un paso hacia adelante. Pequeño. Pero suficiente para probar el límite. No vas a hacer esto, dijo. No era una pregunta. Era una afirmación. Como si todavía creyera que tenía control. Yo no me moví. Sí. Nos quedamos así. Frente a frente. Y por primera vez. No era ella la que marcaba el ritmo. Elena cambió de estrategia. Lo vi en su cara. Ese cambio sutil. Andrés, dijo, mirando por encima de mi hombro. ¿Vas a dejar que me trate así? No me di vuelta. Pero supe que él estaba ahí. Porque sentí su presencia antes de escucharlo. Mamá. Su voz salió tensa. Esto no es así. No es así. Otra vez tibio. Otra vez en el medio. Elena aprovechó. Claro que no es así, dijo. Yo soy tu madre.
No necesito invitación para venir a verte. Ahí estaba el argumento. El mismo de siempre. El vínculo como permiso absoluto. No es solo venir a verlo, dije, sin levantar la voz. Es venir a mi casa. Elena me miró. Y por primera vez. Ya no había condescendencia. Había molestia real. Siempre fue casa de mi hijo, respondió. Esa frase lo resumía todo. Todo lo que había estado mal desde el principio. Todo lo que yo había sentido sin poder nombrarlo del todo. Respiré hondo. Ahora también es mía. Silencio. Andrés no decía nada. Y ese silencio suyo, esta vez, ya no me debilitaba. Solo confirmaba lo que yo ya sabía. Elena bajó la bolsa lentamente. Esto es ridículo, murmuró. Estás armando un problema donde no lo hay. Negué con la cabeza. Y el problema ya estaba. No, insistió. El problema eres tú, que te tomas todo personal. Ahí. Directo. Sin disfraz. Sin suavizar. Y curiosamente, no dolió como antes. Porque ya no me sorprendía. Porque ya no dudaba. Sí, dije. Me lo tomo personal. Porque es personal. Elena abrió la boca, pero no dijo nada enseguida. Y ese pequeño vacío. Ese segundo sin respuesta. Fue nuevo. No voy a discutir en la puerta, añadí. Pero hoy no entras. Firme. Claro. Sin gritar. Sin temblar. Elena miró a Andrés otra vez. ¿En serio vas a permitir esto? Y ahí. Ese fue el momento. El punto exacto. Donde algo tenía que definirse. Andrés tragó saliva. Miró a su madre. Luego a mí. Y durante un segundo. Pareció que iba a decir lo de siempre. A suavizar. A mediar. A evitar. Pero no. Mamá, dijo, más bajo. Mejor hablamos otro día. No fue una defensa clara. No fue un tiene razón. Pero tampoco fue un déjala pasar. Y eso cambió algo. Elena lo miró como si no lo reconociera. ¿Otro día? Repitió. ¿Me estás dejando afuera? Nadie respondió. Porque la respuesta ya estaba ahí. En la puerta. En el silencio. En el hecho de que nadie se movía para abrir más. Elena apretó los labios. Miró alrededor, como si buscara a alguien más que validara su posición. Pero no había nadie. Solo nosotros. Y el límite. Está bien, dijo al final. Pero no sonó como aceptación. Sonó como advertencia. Después no te quejes. Esa frase final. Como una marca. Como si esto fuera a tener consecuencias. Quizá las tenía. Seguramente. Pero en ese momento. No importaba. Elena dio un paso atrás. Luego otro. Se dio la vuelta sin despedirse. Y caminó hacia el ascensor con esa rigidez que no necesitaba palabras para decir todo lo que estaba sintiendo. Esperé. Hasta que la puerta del edificio se cerró. Recién ahí. Cerré la mía. El sonido fue suave. Pero definitivo. Me quedé unos segundos apoyada contra la puerta. Sintiendo el corazón latiendo fuerte. No de miedo. De algo más. Algo parecido a alivio. Cuando me di vuelta, la casa estaba en silencio. Todos mirándome. No con juicio. No con incomodidad. Sino con una especie de respeto contenido. Marta fue la primera en hablar. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Y por primera vez. Era verdad. Andrés seguía ahí, a unos pasos. Nos miramos. No había enojo en su cara. Había algo más complejo. Procesamiento. Incomodidad. Quizá. Un principio de entendimiento. No dijimos nada. No hacía falta. Porque algo importante ya había pasado. Y no tenía vuelta atrás. Volví a la mesa. Tomé aire. Bueno, dije, con una pequeña sonrisa que me salió más natural de lo que esperaba. ¿Quién quiere más postre? Y, poco a poco. La conversación volvió. Pero no era la misma de antes. Porque yo. Ya no era la misma de antes. La noche no volvió a ser tensa. Y eso fue lo más extraño de todo.
Yo esperaba que, después de lo que había pasado en la puerta, la incomodidad se quedara flotando, que alguien evitara mirarme, que las conversaciones fueran forzadas, pero no. Fue al revés. La energía cambió. No de golpe, no como si alguien hubiera encendido una luz distinta, pero sí lo suficiente como para que yo lo sintiera en el cuerpo. La gente volvió a hablar, a reír, a moverse con naturalidad. Marta hizo un comentario sobre el postre, el primo de Andrés empezó una historia absurda, alguien subió un poco la música. Y yo pude estar ahí. No funcionando. No anticipando. No corrigiendo mentalmente cada detalle. Simplemente estando. En un momento, mientras recogía unos vasos, me di cuenta de algo que me dejó quieta unos segundos. No estaba esperando el siguiente comentario. No estaba en alerta. No estaba midiendo el ambiente. No estaba defendiéndome. Era una sensación tan simple, que me costó reconocerla. Paz. Cuando la gente empezó a irse, las despedidas fueron distintas también. Más sinceras. Más cercanas. Marta me abrazó un poco más fuerte de lo normal. Estoy orgullosa de ti, me dijo en voz baja. No supe qué responder. Solo asentí. Porque no se sentía como algo para celebrar. Se sentía como algo que debería haber pasado antes. Cuando la puerta se cerró por última vez y la casa quedó en silencio, me apoyé un segundo contra la pared del pasillo. La misma casa. Los mismos muebles. La misma mesa que había preparado tantas veces. Pero no se sentía igual. Andrés estaba en la cocina, juntando algunos platos. Eso ya era raro. Entré despacio. No hablamos de inmediato. El sonido de los platos, el agua, los movimientos simples, llenaron el espacio unos segundos. Hasta que él habló. No pensé que ibas a hacerlo. No era un reproche. Era una constatación. Yo tampoco, respondí. Se hizo un silencio corto. Pero lo necesitaba. Andrés apoyó un plato en la encimera y se quedó mirando el fregadero. Fue incómodo. Asentí. Sí. Pero, dudó. Entiendo por qué lo hiciste. Esa frase. No arreglaba todo. No borraba los años anteriores. No cambiaba lo que había pasado. Pero era algo. Y sobre todo. Era la primera vez que no minimizaba. Y gracias, dije. Simple. Sin emoción exagerada. Solo real. Andrés suspiró. Mi mamá no va a tomarlo bien. Lo sé. Va a insistir. También lo sé. Me miró. ¿Y ahora qué? Esa pregunta era más grande que San Patricio. Más grande que esa noche. Era sobre todo lo que venía después. Respiré hondo. Ahora, las cosas van a ser distintas. No era una amenaza. No era una promesa vacía. Era una decisión. Andrés asintió lentamente. Como si no le gustara del todo, pero tampoco pudiera negarlo. Esa noche no resolvimos todo. No definimos reglas claras. No tuvimos una conversación perfecta. Pero algo se había movido. Y eso ya era suficiente. Los días siguientes fueron, como era de esperarse, incómodos. Elena no me escribió. Pero sí llamó a Andrés. Varias veces. Las conversaciones eran largas. A veces tensas. A veces en voz baja. Yo no preguntaba. Y él, por primera vez, no me daba explicaciones a medias. Solo me decía. Que está molesta. Y yo respondía. Que lo entiendo. Porque lo entendía. Pero eso no significaba que iba a cambiar mi decisión. Pasaron semanas. Y, poco a poco, algo empezó a acomodarse. No perfecto. No fácil. Pero real. Elena dejó de aparecer sin avisar. Las reuniones familiares se volvieron más espaciadas. Algunas se hicieron sin nosotros. Otras, en lugares neutrales. Y en todas. Había una diferencia. Un límite invisible. Pero firme. Andrés, al principio, se movía incómodo dentro de ese nuevo espacio. A veces intentaba suavizar, otras evitaba temas. Pero con el tiempo, empezó a hacer algo que antes no hacía. Decir pequeñas cosas. No grandes discursos. No enfrentamientos. Pero sí frases simples. Mamá, eso no está bien. No es necesario decir eso. Déjalo así. Pequeñas. Pero suficientes. Y yo. Yo dejé de necesitar que fueran más grandes.
porque ya no dependía de eso. Un día, meses después, abrí el cajón donde guardo las cosas de fiestas. El mantel verde seguía ahí. Las servilletas. Los adornos. Todo. Lo saqué. Lo puse sobre la mesa. Y por primera vez, no vino acompañado de tensión. Solo de recuerdo. Y de algo más. Elección. Porque entendí algo que no había entendido antes. Durante años, pensé que ser una buena persona era aguantar. Adaptarme. No incomodar. Hacer espacio para los demás, incluso cuando eso significaba achicarme yo. Pensé que la armonía era eso. Silencio. Pero no. La armonía que yo estaba sosteniendo no era paz. Era desgaste. Era incomodidad disfrazada de educación. Era mi tranquilidad puesta en segundo lugar para que todo funcionara. Y lo más difícil de aceptar fue esto. Nadie me lo estaba pidiendo explícitamente. Yo lo estaba permitiendo. Porque creía que así tenía que ser. Hasta que un día, dejé de hacerlo. Y no fue un gran discurso. No fue una pelea épica. Fue algo mucho más simple. Una puerta. Y una decisión. No abrirla. Desde entonces, mi casa no es más perfecta. No es más ordenada. No es más impresionante. Pero es mía. Y eso cambió todo. Porque entendí que poner límites no rompe relaciones. Revela cuáles solo funcionaban mientras tú te rompías un poco. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir haciéndolo.